En la Copa Mundial 2010 disputada en Sudáfrica, la selección de Uruguay logró una muy buena participación y pudo llegar hasta semifinales del torneo después de 40 años, habiéndolo hecho por última vez en México 70, donde también quedaron en el cuarto lugar. Además, aquella generación tuvo una alegría inmediata, que fue la Copa América conseguida al año siguiente. En el Mundial, la Celeste quedó primera con 7 puntos en un grupo muy duro con México, Sudáfrica y Francia, y avanzó las 2 rondas siguientes ante Corea del Sur y Ghana por penales. En semifinales cayó 3-2 ante Países Bajos y el tercer puesto lo perdió ante Alemania por el mismo resultado. En este video vamos a ver qué fue de las carreras de los jugadores que componían aquel plantel, desde el año del Mundial en adelante. Fernando Muslera fue el elegido por el cuerpo técnico para defender el arco en la totalidad del torneo. Atajó en los 7 partidos, mantuvo la valla invicta en 3 y recibió un total de 8 goles. Muslera continuó siendo titular de la Celeste en todos estos años y es de los pocos que aún continúan en la selección. En 2011 dejó Lazio para arribar a Galatasaray, donde aún sigue. Juan Castillo, uno de los 2 suplentes de Muslera, no tuvo acción en la Copa. Su última convocatoria a la selección fue en 2013 y su retiro del fútbol casi 6 años después. Lo hizo en Fénix de Uruguay a sus 40. Ahora trabaja como entrenador de arqueros. Martín Silva. El otro arquero fue el nacido en Montevideo, quien tampoco tuvo minutos. Silva tiene actualmente 37 años y sigue vigente en la selección, siendo curiosamente suplente de Muslera. Martín ataja desde 2019 en Libertad. Antes había jugado en Vasco da Gama, Olimpia y Defensor. Diego Lugano, uno de los principales referentes de aquel plantel. La Tota fue capitán de Uruguay y jugó en todos los encuentros a excepción de la semifinal contra Países Bajos por lesión. Lugano representó a Uruguay hasta el Mundial siguiente. Se retiró del fútbol en 2018 en San Pablo, después de haber tenido pasos por diversos equipos, destacando Paris Saint-Germain, Fenerbahce y Nacional, entre otros. Diego Godín, partícipe en 5 de los 7 partidos. Desde el retiro de Lugano de la selección heredó la cinta de capitán y aún continúa jugando. Fue campeón de América y jugó 2 mundiales más. Ahora con 34 juega en Cagliari, después de haber estado en Inter y Atlético Madrid. Mauricio Victorino. El defensor de Universidad de Chile había jugado como central en 5 partidos de la Copa. Tuvo su última presencia con Uruguay en 2016. Actualmente continúa en actividad jugando para Danubio. Antes estuvo en Cerro, Nacional, Independiente, Cruzeiro y Palmeiras. Andrés Scotti. Otro defensor que militaba en el fútbol chileno, en su caso en Colo-Colo. Andrés jugó escasos minutos ante México y también estuvo en cuartos contra Ghana. Jugó su último partido con la Celeste en 2013, a 2 años de haber sido campeón de América. A fines de 2015 se retiró del fútbol jugando para Defensor a sus 40 años. Maxi Pereira. Fue uno de los 3 futbolistas uruguayos que no se perdieron ni un minuto, jugando como lateral o interior derecho. Además aportó un gol frente a los Países Bajos. Maxi continuó con la selección hasta 2018. Fue a Rusia pero no jugó. Se retiró del fútbol un año después en Porto a sus 35 años. Entre 2007 y 2015 había estado en Benfica. Martín Cáceres. Pertenecía a Barcelona, pero la temporada anterior había estado a préstamo en la Juve. Cáceres jugó como lateral izquierdo en los últimos 2 partidos de la Copa. Después continúa en la selección y ahora es casi una fija. Desde 2019 juega en Fiorentina, con anteriores pasos por Juventus, Lazio, Hellas Verona, entre otros. Jorge Fusile. Participó en 4 partidos como lateral izquierdo y contra Alemania jugó por derecha. Jorge fue de los puntos más altos del equipo aquel mundial. Con la Celeste jugó hasta 2017 y para la Copa América 2011 no había sido convocado. Su retiro oficial fue a comienzos de 2020, siendo su último equipo el Cartagena. Antes había estado en Nacional, Porto y Santos. Álvaro Pereira. Jugando como interior por izquierda, Palito participó en 5 partidos y anotó un gol contra Sudáfrica.
También había estado en las 3 Copas Américas siguientes como en el Mundial de Brasil. Ahora tiene 34 y se encuentra libre tras su paso por River de Paraguay. Antes estuvo en Nacional, Estudiantes, Cerro, Getafe, Inter, entre otros. Diego Pérez. A pesar de tener 29 años, era el volante más experimentado del plantel. El jugador de Mónaco no se perdió un solo partido del torneo y alternó entre volante de marca e interior por derecha. Diego tuvo su última convocatoria con Uruguay en el Mundial de Brasil. Un año después se retiró del fútbol en Bolonia. Ahora trabaja como entrenador en las juveniles del cuadro italiano. Egidio Arévalo Ríos. Junto a Muslera y a Mazzi fueron los únicos que disputaron todos los minutos posibles. En el caso de Arévalo, integrando la mitad de cancha. Con la selección jugó desde 2006 hasta 2017. En cuanto a sus clubes, ha pasado por una gran cantidad, sobre todo mexicanos en este último tiempo. Ahora está libre tras desvincularse de Sudamérica. Walter Gargano. Fue una de las alternativas en la mitad del campo. Participó de 3 partidos. Su último encuentro internacional lo tuvo en el debut del Mundial 2014 contra Costa Rica. El volante surgido en Danubio cuenta actualmente con 36 y viste los colores de Peñarol, con anteriores pasos por Monterrey, Napoli, Parma e Inter. Sebastián Eguren. El jugador de Villarreal apenas ingresó sobre el final en el empate ante Francia. Su último partido con Uruguay fue 3 años después y llegó a contabilizar 54. Eguren actualmente es entrenador. Se había retirado del fútbol a mediados de 2016 en Nacional a sus 35 años. Álvaro Fernández. Participó en 4 encuentros en distintos sectores del mediocampo, ingresando en 3 de ellos desde el banco. No fue muy recurrente en la selección, no estuvo en la Copa América de 2011 y apenas jugó una docena de partidos en total. Actualmente juega en Plaza Colonia de Uruguay. Ignacio González. Únicamente participó en 60 minutos de partido en el debut contra Francia. Nacho era jugador de Valencia en aquel entonces y después anduvo por Levante, Standard, Hércules, Nacional y desde 2016 juega en Wanderers. Hoy tiene 38 años. Nicolás Lodeiro. El actual volante de Sanders fue otra de las variantes en la mitad del campo. Jugó 3 partidos y se fue expulsado en el debut. Desde 2009 hasta 2019 llegó a jugar 60 encuentros con la Celeste. Al momento del Mundial estaba en Ajax. Después jugó en Botafogo, Corinthians y Boca, sin contar a su equipo actual. Sebastián Fernández. Su buen rendimiento en Banfield lo llevó al Mundial, donde jugó apenas unos minutos. Papelito pasó a Málaga finalizada la Copa. La 2013-2014 la jugó en Rayo Vallecano y desde su salida hasta ahora se mantuvo en Nacional. Actualmente tiene 35. Edinson Cavani. Una de las habituales armas de ataque del seleccionado charrúa. El matador había jugado 6 partidos y solo anotó en la derrota contra Alemania. Cavani aún continúa representando a Uruguay y ya lleva media centena de goles. Este 2020 dejó Paris Saint-Germain, donde es goleador histórico, para arribar a Manchester United a sus 33 años. Sebastián Abreu. A pesar de tener una extensa carrera, el loco únicamente participó en los mundiales 2002 y 2010, en este último siendo suplente e ingresando en 4 ocasiones. En aquel momento jugaba en Botafogo y hasta la actualidad lleva representando a 29 equipos distintos. Ahora con casi 44 es técnico y jugador de Boston River. Diego Forlán. Ganador del Balón de Oro, gol del torneo y fue uno de los 4 goleadores. Forlán jugó los 7 partidos y anotó 5 veces, siendo clave para aquella Uruguay semifinalista. Cachabacha jugó con su país hasta 2014, sumando 112 partidos y 36 gritos. En 2011 dejó al Atlético y luego pasó por Inter, Internacional, Cerezo, Peñarol, Mumbai y Quiche. Se retiró en 2019 y ahora dirige. Luis Suárez. El otro punta indiscutido fue el pistolero, que jugó 6 partidos, hizo 3 goles y fue autor de aquella mano histórica en el encuentro ante Ghana.
Suárez continúa en la selección y hoy en día es ni más ni menos que el máximo goleador histórico. En septiembre de 2020 pasó a Atlético Madrid tras su paso de 6 años en el Barça. Antes estuvo en Liverpool y Ajax. Oscar Washington Tabárez. El maestro es una fija en el banco charrúa. Dirige ininterrumpidamente la Celeste desde el año 2006 y hasta el momento lleva 4 mundiales dirigidos, contando también el del 90. Ostenta varios récords, entre ellos el de ser el técnico con más partidos dirigiendo a una misma selección. Con 73 años continúa al mando del seleccionado uruguayo. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.